Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes 22 de octubre de 2019, que es mesa de análisis político. Están con nosotros Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Antonio Cardarello, ¿qué tal? Muy buenos días. Tania Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Federico Irazábal. Buen día, ¿qué tal? Difícil elegir tema, ¿eh? Sobran los temas. Podríamos hacer una de acá el viernes. Bueno, pero vamos por algunos de los más sonados. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, va a declarar ante la fiscal Eliana Travers hoy a las 11:30 a raíz de los audios donde propone a una mujer tener sexo a cambio de la renovación de una pasantía para una tercera persona. Ayer, la lista 904 que lidera Moreira se manifestó en apoyo al jefe comunal con un acto frente a la Intendencia de Colonia. Moreira, que fue recibido con gritos y aplausos, dio un breve discurso en el que aseguró que su deseo es culminar su carrera política como intendente de Colonia dentro de muchos años, porque va a pelear hasta el último minuto para que triunfe la verdad y no la mentira. Estas expresiones de calor popular me llenan de orgullo. Y si en algún momento, a pesar de esta burda maniobra política que quiere afectar mi reputación después de 37 años de vida política, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Porque al final la verdad quedará de manifiesto y la justicia uruguaya, en la cual yo confío, le vamos a dar todos los elementos para decir que esto es una patraña. Es una patraña y que ha afectado mi honor y que ha afectado a mi familia, a mis afectos, a mis amigos y a todos ustedes que son parte de mi vida. Paralelamente, la bancada de Diles del Frente Amplio presentó ayer una solicitud de sesión extraordinaria en la Junta Departamental donde iba a exigir la renuncia de Moreira a la Intendencia. Sin embargo, la sesión no se llevó a cabo ya que no se obtuvo el quórum necesario debido a la ausencia de los ediles blancos. Bueno, podría seguir agregando otros elementos porque el caso ha continuado moviéndose en distintas dimensiones, pero con esto creo que es suficiente. ¿Cómo han visto todo esto y su impacto en la campaña, Federico? Bueno, estamos ante un episodio de crisis, ¿sí? Y como todo en estas crisis, una de las características importantes de las crisis es que son inesperadas, ¿no? Es un suceso que acontece en el medio de una campaña, en este caso, y que en realidad se rige en general su salida, digamos, o su combate bajo dos puntos principales, ¿no? Uno es intentar salir rápido de las crisis y el segundo es tratar de salir bien. Esos son como los dos objetivos que hay que tener cuando sucede un evento como este. En la eventualidad de tener que elegir entre salir rápido y salir bien, siempre es mejor salir bien. En este caso, el directorio del Partido Nacional, o por lo menos no el directorio, la fórmula presidencial y el líder del sector hicieron lo primero. Sí, recordemos los pasos, ¿no? Muy rápido. El mismo viernes, cuando circuló el audio, a primera hora de la tarde, Alianza Nacional dispuso la expulsión del intendente Carlos Moreira. Diría que una de sus principales figuras, ¿no? Bueno, afuera, eso fue lo que resolvió Larrañaga. Y un rato después estuvo la conferencia de prensa conjunta con la fórmula presidencial, en la que se anunció una convocatoria con carácter grave y urgente del Comité de Ética del Directorio, que se reunió el sábado de mañana, y escuchando a Moreira, igual dispuso que el directorio aplicara contra él la censura. No llegó a reunirse el directorio y ya estaba la decisión de Moreira, que con una carta anunció que renunciaba al Partido Nacional y que desistía de su candidatura al Senado. Bueno, Moreira en este caso trata de salir rápido, pero no sale bien. Es decir que la conferencia de prensa del viernes de Moreira no fue una decisión del todo acertada, y mucho menos esta movida que se generó ayer en Colonia, que obviamente Moreira tiene parte de la responsabilidad, y el discurso y el tono del discurso, ¿no?, aludiendo a una maniobra política. En este caso, lo mejor que habría que haber hecho, si él pensaba preservar el destino del partido o la salud del partido ante este evento, es llamarse a silencio, mantener su renuncia,
extenderla a su cargo de intendente y decidir y esperar, sí, luego que la justicia decida. Pero esta suerte de confrontación, de arenga, de que voy a volver porque esto se va a demostrar, bueno, no, esto dígalo cuando se demuestre, no lo contrario. Porque en este momento las crisis tienen como 4 etapas, ¿no? Tienen una etapa donde estalla el problema, que es una fase preliminar, donde aparece el problema, y eso fue, en Twitter aparecieron algunos tweets diciendo que habría algunos audios de Moreira. Ahí ya había un momento como para empezar a actuar. Está el estallido de la crisis, que es cuando aparecen esos audios. Está la etapa, digamos, de estabilización, que es lo que sucedió entre el viernes y el sábado, donde se trata de contener la situación, de acotarla. Ahí hay importante rol en lo que tiene que ver con la vocería. Es bien importante quién habla, quién define. Me parece que el sector líder, digamos, del Partido Nacional estuvo bien, centralizó mucho en Beatriz Argimón en las declaraciones, no salió todo el mundo a dar su opinión y a hablar, y de esa manera uno va reduciendo el daño. Pero el problema después es la fase postraumática, es cuando tenemos que volver a la normalidad, y es cuando entonces deberíamos dejar de estar hablando de este problema, que es cuando los eventos como el del discurso de Moreira de ayer no ayudan, nos tiran un casillero para atrás. Es que la realidad departamental de Colonia, la de los blancos de Colonia, no se aquietó de inmediato para nada, al revés, diría que después de los hechos de viernes y sábado empezó a saltar, ¿no? Pero uno puede refugiarse en su casa de campo, de veraneo, y decir no voy a dar declaraciones hasta después de las elecciones o hasta que la justicia se expida. Si estás resignado y alineado con la estrategia, que no es el caso. O sea, yo creo que se puede... Si Moreira no hubiese seguido interviniendo, se habría salido relativamente rápido y bien. ¿Fue un linchamiento? Sí. Fue un linchamiento. ¿Cabía otra cosa? Y no. Porque después las cualificaciones vienen después y se está centrando en el debate sobre si tuvo un juicio justo Moreira, si no debe haberse analizado todo el episodio con más calma y con sus distintas facetas, ¿no? Seguramente. Pero a una semana de las elecciones no cabía otra cosa que la acción quirúrgica. Sí. Y me parece que es uno de esos casos, por lo que trascendió de los audios, con independencia de la intencionalidad de atrás de los audios, con independencia de la relación que existiera o no, es uno de esos casos en que una figura de primera línea del Partido Nacional actúa de un modo... totalmente inaceptable. Pero totalmente, inaceptable. Entonces vos decís, bueno, si no hay cohecho, es uno de esos casos de decir, si no lo echás por cohecho, lo echás por impericia, y justo impericia no es la palabra que tengo en mente, pero no sería reproducible en la radio. ¿Y que te contuviste? ¿No? Son actitudes inaceptables para un líder de su tamaño. Entonces, lástima. Me parece que ahí Moreira debería haber acatado. Él entiende que fue injusto, bueno, serán otros caminos los que mostrarán eso. De hecho, ya ha habido otros movimientos en el Partido Nacional. Tú lo decías hoy en la entrevista con Luis Lacalle Pou. Las otras personas involucradas, ¿no? El exdirector de turismo, supuestamente afectado por decisiones de Moreira, y su pareja, quien presuntamente filtró los audios y que además es la persona con la que se mantiene esta conversación, se renunciaron al partido o fueron invitados a renunciar al partido. Renunciaron a la lista que integran, que es la 12404. Que es una lista que recién los había cogido, además. Exacto, porque es la lista de Ricardo Planchón, referente de Lacalle Pou en Colonia. O sea, ellos estaban en Alianza Nacional, se fueron de Alianza Nacional para esta otra, la 12404, y ayer decidieron apartarse. Sí, y me parece que está bien, en el sentido de que desde el comando de campaña, desde el directorio del partido, la idea es, bueno, acción rápida y dormila acá, que es lo que no está dejando hacer Moreira. Pero en definitiva verá el partido cómo controla eso, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Lacalle parecía sugerir hoy que no tiene... esa posibilidad a nivel departamental. Estoy asombrado con la actitud de Moreira, ¿no? Porque estamos a días de las elecciones y lo que está mostrando esto es un egoísmo espantoso, ¿no? Del individuo entre el partido y la suerte personal. Primero la suerte personal. Creo que a Moreira le importa un bledo cómo salga la elección. No está reparando en los daños que esto puede generar, ¿no? Bueno, ayer dijo lo contrario, ¿no? Que va a trabajar arduamente para el triunfo del Partido Nacional. Pero no se trabaja así. Pese a que ahora está fuera, ¿no? Cuando el Partido Nacional tomó una decisión, como decía Fernanda,
un acto quirúrgico, ¿no? Que suponía que él lo aceptara y se llamara silencio. Él sale a desafiar y redobla la apuesta, porque él no solamente dice, bueno, acá yo soy la víctima y en verdad voy a demostrarlo, sino que además dice, voy a seguir en el cargo y voy a ir por la reelección. Yo me pregunto, ¿cómo va a ir por la reelección cuando él fue expulsado del partido? Bueno, no teóricamente no tiene partido, no sé, es todo un lío. No puede competir porque ya fue candidato. Y además yo creo que él está confiando en su regreso al Partido Nacional, me parece, ¿no? Sí, por la fuerza de los hechos. Lo otro es que me parece que en este desafío también me parece que nos está dando la pauta de la envergadura que tiene Moreira dentro del Partido Nacional, ¿no? Porque revisando las declaraciones de los otros intendentes, bueno, están todos como muy asustados, ¿no? Muy preocupados por la situación, ¿no? Entonces, yo creo que esto es... ¿Cómo es esto? A ver, bueno, claro. La reacción de los otros intendentes. Claro, sí, por ejemplo, Botana, hay una solidaridad, le cuesta mucho colocarse en términos abstractos respecto a lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Está la persona, y esto es como que nos da la idea del peso político que tenía Moreira. No en vano había sido manejado como posible compañero de fórmula o como un eventual ministro del Interior. Un resultado diferente de la interna seguramente hubiera arrojado que Moreira hoy estaría acompañando a la calle Pou en la fórmula, ¿no? Exacto. Una mejor votación de Sartori hubiera implicado que hacer una alianza más fuerte, valga la redundancia, con Alianza Nacional y que Moreira fuera el candidato. Claro, pero, o sea, que no es cualquier intendente. No, es una figura de primera línea. Entonces, que él se ponga a hacer lo que hizo anoche con ese discurso y esa movilización, a mí me asombra. Es como ser muy egoísta y no entender la batalla que está dando el Partido Nacional y su líder, la calle Pou. Parecido a lo que hizo Sendik en algún momento, ¿no? En algún momento. Cuando Sendik elaboró lo del Plan Atlanta, lo que pasa es que estábamos en la mitad del periodo, acá estamos a una semana de la elección. No, igual, y la otra comparación es con lo que pasó con Bascú, ¿no? En Soriano, que ahí obviamente también el tema se fue dilatando, pero también, como vos decís, hay otros plazos, estamos en el periodo interelectoral. Ahora es reforzando lo que vos decías al final, hablando del peso de Moreira, también se manejaba como un eventual ministro del Interior, en un eventual gobierno de la calle Pou. O sea que es una figura de peso y uno de los bastiones que le quedaba a Larrañaga, ¿no? Es un durísimo golpe para el Partido Nacional, pero mucho más para Alianza Nacional, porque después de la ida del grupo de los intendentes, el principal referente político que le quedaba a Larrañaga era justamente Carlos Moreira. Y también llama la atención, otra cosa que podríamos distinguir es la interna tan complicada, tan dura que tiene el Partido Nacional en Colonia. Y no es el primer intendente, recordemos que su antecesor Zimmer también estuvo procesado, incluso en prisión, recordamos que fue visitado por el presidente Mujica por entonces, y que los dos pertenecen a Alianza Nacional, o sea, un departamento donde el Partido Nacional es predominante, donde Zimmer Alianza... Zimmer no pertenece a Alianza Nacional ya. Sí, bueno, en ese momento sí. Y Moreira tampoco. No, pero Zimmer ya no. Así no, ya. Pero en un momento competían los dos por Alianza Nacional. Tiene el diputado del departamento. Entonces... No, y lo bravo fue la campaña, no solamente la gestión de Zimmer como intendente, que fue complicada, sino que la campaña fue muy dura entre Zimmer y Planchón, y había dos Planchón además en un momento. Y fue una campaña muy confrontativa, muy dura a la interna del Partido Nacional. Bueno, pero... Sí. A nivel departamental hay varios casos en los últimos años de internas salvajes, ¿no? No, y que todo hace suponer, por más que... Piensen en Maldonado, por ejemplo, dos internas salvajes, la del Partido Nacional y la del Frente Amplio. Está bien, sí. Pero el sentido común lo que indica es que hay que deponer las armas y trabajar por el colectivo. Es así, ¿no? Y acá no lo están viendo eso. Bueno, pero yo no sé si ustedes tienen una respuesta, pero ¿qué se buscó con la filtración de los ADGO? ¿Cuál era el objetivo? Para mí, perjudicar al Partido Nacional, no solo a Moreira. Esto es una bomba. ¿Y quién buscó semejante cosa? Yo pienso que hay dos objetivos. Me parece que hay un primer objetivo que es local, que es perjudicar a Moreira en la competencia interna en Colonia, y me parece que una
una subestimación de la capacidad que esos audios iban a tener para filtrarse y que eso iba a terminar llegando a nivel nacional. A mí me da a entender eso, porque es un tema que... ¿Quién tenía esos audios? ¿Los tenía el competidor o uno de los competidores de Moreira? No, ¿quién generó esos audios? Porque eso no son intercambios, eso es una conversación grabada. Adrede, entonces... Pero Moreira no es una figura local. Claro. O sea, Moreira es una pieza clave en todo el tema Luna, por ejemplo, las interpelaciones a Lorenzo, o sea... era un jugador de primera línea, o sea, cuando se le hace daño a Moreira, también se le está haciendo daño al Partido Nacional. ¿Pero qué fue eso entonces? ¿Fue alguien que quería matar un mosquito y utilizó una ametralladora? ¿De qué estamos hablando? Yo voy por la idea de que quiso perjudicarlo a nivel local primero, y que no niego que termina perjudicando, por supuesto, al Partido Nacional a nivel nacional. Habrá que ver después con qué intensidad, ¿no? En qué medida se le van votos. Claro, si el objetivo hubiera sido solo la política local, se podría haber esperado que pasaran las elecciones nacionales e ir más cerca de las elecciones de mayo. Es difícil ver de dónde todo apunta a que es la disputa interna entre el Partido Nacional y entre quien fuera desplazado en su intención de ser candidato a diputado. Pero ¿cómo? Sí, digamos, de dónde nace es una cosa, cómo se amplifica es otra después, ¿no? De dónde nace parece obvio, porque una conversación entre dos personas, salvo que estemos hablando de teléfonos intervenidos, la pueden haber grabado solo uno o los dos interlocutores, y Moreira aparentemente no fue. Entonces, originalmente de dónde sale, me parece que está bastante claro, pero la eso no nos corresponde a nosotros. Mujer, de esta edila. Cuya voz además está distorsionada. O aparentemente distorsionada por lo que decían. Lo grave sería que la voz que estuviera distorsionada fuera la de Moreira, la de la edila. No, porque si está distorsionada la de la edila, no es una, digamos, si las cosas fueran distintas, no sería un acto, no sería un hecho de relevancia noticiosa, digamos. A ver, estamos hablando de esto porque es inequívoco que es Moreira. Moreira nunca dijo yo no soy, yo no dije. Sí. Y por todas las implicaciones que eso tiene. Probablemente surgió de ahí y se transformó en una bola de nieve. ¿Qué intencionalidades había? No sé, tampoco creo que corresponda adjudicar eso porque no es nuestra área de trabajo. Se va a empezar a dilucidar hoy en Fiscalía. Audios, o sea, hay más audios de otras personas que no sabemos quiénes son, que hacen comentarios sobre lo que dicen, y todo eso está circulando. Yo no puedo creer que todo eso sea resultado de intentar dañar solamente a Moreira en el departamento de Colombia. Lo posterior es como que daña al Partido Nacional. Hay gente que como que de alguna manera está buscando generar un problema severo al Partido Nacional. Bien. Es que yo no puedo acusar a nadie, la verdad que no lo sé, porque me parece que si creen que esto es un jueguito en Colonia y que nadie se va a enterar, son inocentes. No funciona así. Otra vez es el caso de que lo tenés que rajar del partido o por impericia o porque no puede estar ahí. Lo que yo digo es que en realidad el objetivo probablemente de esa grabación fue perjudicar a Moreira o chantajearlo a nivel local. Luego la filtración de esa grabación a nivel nacional tiene, por supuesto, como propósito perjudicar al Partido Nacional. Pero la maniobra me da la impresión de que es como parte de obtener efectivamente ese lugar en la Intendencia, o presionarlo para obtener ese lugar en la Intendencia. No, pero era por un lugar en la lista a la Cámara de Diputados. A diputados. Sí. No. El problema fue, bueno, eso es lo que ha circulado. El problema fue en agosto, cuando Moreira tuvo que elegir a quién ponía como primer candidato a la Cámara de Diputados de su agrupación. Me refiero al contenido de la grabación, el hecho de que te llamé por la pasantía y qué sé yo. Ese tema en realidad tiene un objetivo de un chantaje de corto vuelo. De decir, bueno, dame la pasantía o mira que voy a decir que me dijiste tal o cual cosa. El problema es que, bueno, ese instrumento pasa a ser usado, sí, después en una disputa primero interna y luego tomada por otro, que después, por supuesto, amplifica en toda esta cantidad de basura que se empieza a generar con audios supuestamente atribuidos a otros personajes del Partido Nacional, donde se dicen barbaridades de Beatriz Argimón y donde se dicen otras barbaridades. Y ayer empieza a circular también otro episodio de estos de fake news y de cuestiones armadas sobre una supuesta amante de Daniel Martínez, con fotografías, con cosas. Lamentable.
Sí. Ahora corremos el riesgo de que se vaya todo de mambo, ¿no? Sí. Veníamos bien. Es la mala política, pero lo que ocurre es que en el caso de Moreira no hay fake news. No. Porque Moreira lo aceptó. Moreira no está diciendo, acá me armaron este paquete. El problema, lo que nos hace ruido es la forma, ¿no? O sea... Perdón, le armaron un paquete, porque de una grabación, que quién sabe cuánto dura, se seleccionó unos fragmentos, se distorsionó una voz, no la otra. Sí, pero él no dice esto no existió. Se generó un compacto explosivo y eso fue lo que se largó a difundir, ¿no? Está bien, pero, a ver, hay cosas que no podemos discutir. O sea, es obvio que, primero, es obvio que que Moreira maneja las pasantías como se le ocurra. Es obvio que Moreira, frente a esa mujer en particular, utilizó una pasantía como un mecanismo de conquista sexual, ¿no? Le dice, si querés venir de noche, ¿viste? De reconquista. Claro, ¿no? ¿viste? Independientemente de cuál era la historia anterior, hay como hechos objetivos. Y lo que en realidad hace ruido es la forma en cómo todo esto se denuncia, ¿no? Porque si a la mujer la están chantajeando, ella debería haber ido a hacer la denuncia, ¿no? Y no largar un audio. Pero bueno, los hechos se dieron de esta manera. Entonces yo creo que en verdad corremos el riesgo, sí, de que estos últimos días hasta el domingo esto sea un basurero. Yo ¿no? pensaba el otro día que también hay un factor, y esto por supuesto no es excusa para Moreira en absoluto, cuya actitud me parece deplorable. Hay un tema generacional, ¿no? La edad de Moreira y los políticos más jóvenes son mucho más cautos en ese tipo de cosas. Hay cosas que... No sé, francamente no sé. Bueno, no sé. Están mucho más preparados, no sé, probablemente. No sé, Mirá que hay que ser muy cautos. No sé. A ver, a esta altura creo que todos los políticos y todas las personas tienen que saber que los WhatsApp no se mandan. Evidentemente no. Bueno, tuvimos un episodio a comienzo de año. Perdón. Esto no fueron mensajes de WhatsApp. No, por eso. Esto es un diálogo. Y los diálogos telefónicos. Es un diálogo telefónico. La tesis generacional es condescendiente, por todos favor. Los teléfonos graban. Acá es un problema de valores. Estoy hablando de que sucede. El Uruguay cambió, la sociedad cambió. Y que es un tema generacional por los valores que el individuo está expresando. Te podría mostrar un montón de casos y la variable edad no explica, ¿no? Sí. Eso. Sí, esta parte de la conversación con ustedes queda inconclusa, porque algún día sabremos, algún colega se ocupará de investigar la historia de estas grabaciones, ¿no? Porque quizás, efectivamente, este compacto se armó para otra cosa, para utilizarla en otro momento, y quizás como una negociación que no ocurrió, y eso derivó a que terminara entonces estallando y conociéndose, quizás por decisión de otra persona, no del autor original. Claro, hasta podríamos maniobra. hipotetizar eso, que lo compartió con alguien diciendo, mirá la bomba que tengo para mayo, y esa persona... Sí. O sea, ¿qué podemos pasar en limpio? Podemos pasar en limpio que hubo una intencionalidad de perjudicar a Moreira, porque si no, no se hubiesen grabado esas bombas en algún momento. Pero no sabemos cuándo y por qué. Exacto. Y que Moreira se condujo de un modo inaceptable para una persona que ocupa el cargo que ocupa. Listo. ¿Y esta historia continuará?